En este capítulo nos ocuparemos del arte de Roma, ubicándonos desde el siglo III a.C. hasta el siglo V después de Cristo, e identificando ciertos periodos durante todo este tiempo. Por ejemplo, el monárquico, el republicano y el imperial. Como podemos ver, el vasto imperio romano se extendió desde Roma, por supuesto, hasta lo que hoy conocemos como Inglaterra, Alemania, Francia, España, Argelia, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Turquía, llegando incluso hasta el mar Caspio y ocupando también Grecia. Por supuesto, ocupó gran parte del territorio europeo y cierta parte del africano y del asiático. Estamos ante la loba. Esta es la loba del Capitolio o Luperca. Narra uno de los mitos fundacionales de Roma, en donde Rómulo y Remo están siendo amamantados por la loba. Esta escultura de bronce es atribuida a un escultor medieval, pero se dice que la escultura original fue construida hacia el siglo V antes de Cristo. Estamos ante el puente del Gard. Este puente está cerca de la ciudad de Nimes, en Francia. Se dice que fue construido hacia el año 19 a.C., aunque otras fuentes indican que fue construido en el primer siglo de nuestra era. Este puente, en su momento, podría transportar unos 45.000 metros cúbicos de agua a la ciudad de Nimes, desde su nacimiento, que estaba a unos 50 kilómetros de distancia, y que solo tenía 17 metros de pendiente desde su nacimiento hasta la ciudad de Nimes. Era un puente y acueducto a la vez, que tenía 275 metros de longitud y 49 de alto. Como podemos ver, fue construido con el arco de medio punto, una invención romana muy importante que distribuía el peso de una manera muy eficiente de todas las construcciones que se extendieron por todo el imperio. Bien, estamos ante el Foro Romano. Recordemos que Vitruvio, hacia el siglo I, escribió el tratado sobre la arquitectura, señalando algunos de los elementos más importantes que tenía una ciudad romana, que fue muy importante para el desarrollo de otras civilizaciones posteriores. Aquí vemos, por ejemplo, el Coliseo Romano al fondo y otros edificios gubernamentales y espacios de ocio, de política y de comercio. Realmente la ciudad romana y en general la cultura romana se basó en la griega, en sus dioses, en su arquitectura, en sus estilos pictóricos y escultóricos, y también, por supuesto, en su estilo de vida citadino, de tal manera que fue una ciudad creada para el comercio, para el deporte y para la diversión. Estamos ante el Panteón. Panteón significa literalmente templo de todos los dioses. Y podemos ver una de las introducciones más importantes de la arquitectura romana, que es esta cúpula, ¿verdad? Fíjense que esta cúpula fue muy importante para el desarrollo no solo de este edificio, sino de muchos otros edificios gubernamentales y de culto a los distintos dioses en todo el imperio romano. Este panteón fue construido hacia el año 123 de nuestra era. Claro que un templo emplazado en el mismo lugar y anterior había sido construido en el año 27 antes de Cristo. Estamos ante los órdenes arquitectónicos romanos, que realmente se basaron en los griegos, pero con ciertas modificaciones pequeñas. Tenemos el primero de ellos, el toscano, basado realmente en el orden dórico, que es el que tenemos acá.
que lo llamaríamos orden dórico-romano. Como podemos ver, hay unos elementos que le faltan a esta imagen. Muy bien, lo han adivinado, son los canales de los fustes. Cada uno de estos fustes o columnas deberían estar acanalados, ¿verdad? Todos los estilos arquitectónicos. Tenemos también el estilo jónico romano, con su capitel de volutas y su fuste estilizado. También tenemos el estilo corinto o corintio romano. Y finalmente tendríamos el estilo compuesto o el orden arquitectónico compuesto, que realmente fue el predilecto para todas las construcciones romanas en villas y en distintos edificios a lo largo y ancho del imperio. El estilo o el orden arquitectónico compuesto simplemente era la unión del jónico con el corintio. Fíjense ustedes en este detalle, se puede dar cuenta uno fácilmente en el capitel, en donde hay unas volutas y a la vez está decorado con las hojas de acanto, el capitel representativo del estilo corintio. Este es el Circo Máximo, lugar de las carreras de cuadrigas, por ejemplo, en donde el emperador y los senadores iban a divertirse y a observar estas carreras de carros. Fue construido aproximadamente hacia el siglo II a.C. y modificado por Julio César en el año 50 a.C. Esta modificación procuró una extensión de unos 600 metros de largo y pudo llegar a albergar un poco más de 250.000 espectadores a la vez. Estamos ante el Coliseo Romano, o realmente como se llama el anfiteatro de Flavio. Fue construido hacia el año 80 después de Cristo. Llegó a albergar unos 50.000 espectadores a la vez, y el emperador se situaba en la planta baja, y a medida que las clases sociales iban disminuyendo, pues se iban situando en las graderías superiores. Vale la pena aquí hacer la diferencia entre un anfiteatro, un circo y un teatro. El anfiteatro tenía forma circular y servía para las luchas de gladiadores, por ejemplo, el Coliseo romano. El circo tenía una forma ovalada muy alargada, servía para las carreras de cuadrigas, y el teatro tenía una forma semicircular, especial para albergar obras de teatro y ciertos recitales musicales. Como podemos ver, el anfiteatro de Flavio fue construido con los tres órdenes arquitectónicos que los romanos heredaron de los griegos: el corintio, el jónico y el dórico. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de ello? Bueno, es fácil, por los capiteles. El capitel dórico es el más sencillo, el más geométrico. El capitel jónico con sus volutas. Y el capitel corintio con su decorado de hojas de acanto. En todos estos espacios, debajo de los arcos de medio punto, entre las columnas del anfiteatro, se ubicaban casi en todo el edificio hermosísimas esculturas. Estamos ante las termas de Carcalla. El emperador Carcalla mandó a construir estas termas hacia el año 216 de nuestra era. Servían también como museo de todas las copias de las obras más importantes del arte griego, y por supuesto como lugar de esparcimiento, de reunión y de baño de toda la alta sociedad romana. Estamos ante la columna de Trajano.
Esta columna de Trajano fue construida en el año 114 de nuestra era y habla sin duda de todos los logros militares del emperador. Como podemos ver acá, es una especie de espiral que asciende y hay una serie impresionante de altorrelieves que van narrando las victorias militares y todas las hazañas del emperador Trajano. Esta columna tiene unos 38 metros de alto y habla de la victoria sobre los dacios, la actual Rumania. Bien, estamos ante el Arco del Triunfo de Constantino. Este Arco del Triunfo fue construido hacia el año 315 de nuestra era y por supuesto celebra no solo las victorias militares de un gobernante, sino que celebra al mismo gobernante. Estamos ante uno de tantos arcos del triunfo que se construyeron por todo el Imperio Romano. Amigos, los invito a continuar este estudio del arte romano en el segundo capítulo de esta maravillosa historia.